de junio, 19 de junio, en la cual contamos con la presencia del doctor Pablo de la Torre y de un grupo de distinguidas graduadas, exalumnas que participan en una actividad en forma permanente en un frente de batalla social en una Argentina que está de alguna manera lacerada por el problema de la pobreza que se multiplica por esta cuestión del coronavirus. Así que esta actividad que organizamos con Lourdes de la Escuela de Política de Gobierno cuenta con la presencia del doctor Pablo de la Torre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y le damos la bienvenida a la universidad, aunque no estamos en la universidad, cada uno está en su casa, pero es una actividad de la universidad y con mucho gusto le paso la palabra a Cecilia Bordón, que va a presentar al orador, y muchas gracias a todos por compartir esta fría tarde de otoño para enriquecernos con la palabra de Pablo y de sus colaboradores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Le damos la bienvenida a todos, gracias por estar participando en este encuentro. Nos parecía muy importante hablar acerca de las políticas públicas de primera infancia, pero sobre todo de las políticas de cercanía en estos tiempos de pandemia. Es todo un desafío y es un poco el tema del cual va a hablar Pablo hoy. Si les parece bien, vamos a hacer una presentación, va a hacer Pablo una presentación, y yo voy a estar tomando las preguntas que vayan haciendo, así al finalizar, con tiempo las podemos contestar, y si no, quedamos a disposición, obviamente. También agradecer por el espacio a la Universidad Católica Argentina y a la Escuela de Política y Gobierno, que el año pasado nos permitió también arrancar en esta alianza con el Diplomado en Infancia y Familia, que este año vamos a continuar, y que después, antes de finalizar, vamos a terminar de contarles, pero arranca en agosto. Así que muchas gracias por el espacio que nos brindaron, que nos siguen brindando y apoyando. Y ahora sí, le vamos a dar la palabra al doctor Pablo de la Torre, que es nuestro secretario de Infancia y Familia del municipio de San Miguel. Es médico pediatra y está en la función pública en distintos cargos desde hace más de 10 años. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí te damos el pie. ¿Habrán presentado o no? No sé. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Acá sé si yo no me escucho. No los escucho. Se te escucha, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan bien? Pablo. ¿Se te escucha bien? Sí, sí. Levanten la manito. Bien. Perfecto. Bueno, la idea un poco es contar lo que vimos este tiempo de pandemia en infancia, un poco contar lo que hacemos habitualmente nosotros y contarles un poco también, de alguna manera, lo que vimos este tiempo, ¿sí? Les voy a mostrar una presentación. Si pudiera. Acá, a ver dónde está la pantalla para presentar. Bien. Un segundo, esperen, ¿eh? Y si no, no les voy a ver. Sí, está perfecto. Bueno, muy bien. ¿Cómo hago acá para verla? ¿Sabes vos? Ahí está.
No, decime si la Sí, pero ahí no me veo tampoco. Bueno. ¿Sí? ¿Me están viendo? Sí. Te estamos viendo para pasar, y vemos ¿ustedes la pasan? Sí, te lo pasas eso. Bueno, ahí les voy a contar un poquito lo que hacemos en San Miguel primero y después les voy a decir lo que estuvimos viendo ahora, principalmente en las 3 primeras semanas desde que inició la cuarentena obligatoria el 20 de marzo y que ya para antes del 20 de abril estábamos viendo algunos cambios y conductas en la población materno-infantil y decidimos tomar algunas medidas. Bueno, les voy a hablar un poco. Este chico es Alan. Alan vive en el barrio de Santa Brígida. Este año había podido empezar la sala de 5. ¿Sí? Vive en Santa Brígida, que es una zona donde hay barrios populares, como dicen ahora. Tiene 2 hermanos más. Sus 2 hermanos no han podido ir todavía a la escuela, o sea, tienen el primario incompleto, han abandonado. Y Alan, que es el más chico de 3, su mamá depende de un plan social y cada tanto hace alguna que otra changa, ¿sí? Cuando sale a hacer alguna changa, el abuelo de los chicos se queda cuidándolo a Alan. Matías es en cambio un chico también que tiene 5 años, que pudo hacer la sala de 3, 4 y 5, empezaba este año. Matías tiene un padre con un trabajo formal, es comerciante, y la madre sí tiene un trabajo donde trabaja como emprendedora, ¿sí? Matías hizo sala 3, 4 y 5, tiene 2 hermanos que también están en el primario y que seguramente pueda llegar a terminar la escuela, pueda llegar a estudiar, pueda llegar a trabajar y pueda llegar a ser libre cuando sea grande. Alan, en cambio, por lo que estamos viendo en los últimos años, de todas las encuestas y estadísticas a nivel nacional, va a tener el 50% de probabilidades de terminar la escuela. O sea, con lo cual tiene un futuro incierto. ¿Cuál es la gran diferencia, si quieren, más allá de las simples que ustedes ven? Son 420 palabras de diferencia. Y estas 420 palabras de diferencia salen de un estudio que hicimos en sala de 4 y 5 hace unos años atrás, donde los chicos de sala de 4 y 5, de medios más acomodados o medios sociales más altos, hablaban 600 palabras, y los chicos de más bajos recursos hablaban 180 palabras. O sea, en sala de 4 y de 5 ya se producía una diferencia que iba a ser cada vez una brecha mayor y que iba a marcar el resto de sus vidas, ¿sí? Como Estado municipal, entonces tomó en su momento el intendente anterior y el intendente actual, a tomar una decisión política de cuidar la infancia y acompañar a la mujer que está transitando un embarazo difícil y una situación de vulnerabilidad, y también su hijo por nacer. Bueno, ¿de qué manera? Si bien hoy creamos 12 programas materno-infantiles, yo les voy a hablar de 4. Uno son los CDIF, que son los Centros de Desarrollo Infanto-Familiar. Otro es el 1000 días. Otro es el Camino de la Embarazada y otro Proyecto de Vida. Vuelvo a decir, tenemos más de 12, pero estos son los 4 grandes, ¿sí? Los Centros de Desarrollo Infanto-Familiar. El primero lo hicimos en el año 2012. Empezamos con turno mañana, después con turno tarde. Hasta el 2019, hasta el año pasado, ya llevamos hecho 8 centros de desarrollo infanto-familiares. Y acá trabajamos en 4 ejes, ¿sí? Que son la estimulación, la nutrición, la afectividad, el juego y la educación, ¿sí? Estos, ¿en qué consisten? ¿En qué se basan? Bueno, acá tenemos trabajadores sociales y psicólogos que trabajan tanto con el chico como con la familia. Trabajan en lo que es la estimulación y la contención. Tenemos más que todo la estimulación, estimuladores tempranas, ¿sí? Con respecto al desarrollo, tenemos las docentes que trabajan en la estimulación. También tenemos nutricionistas que trabajan todo el tema alimentario, ¿sí? Hoy a los CDIF asisten 1.100 chicos. Bueno, empezamos a ver que los centros de desarrollo infanto-familiares eran muy buenos, pero a su vez que también las mamás faltaban, ¿sí? De repente nos dimos cuenta
que algunas mamás habían dejado de venir, una semana venían y otra no, porque no podían comprar más los pañales, o hubo otra que no tenían ropa porque se habían quedado sin ropa y les daba vergüenza llevar lo mismo, otras que tenían miedo de quedar solas, otras que, como dice ahí, soledad, que quizás el dejar su hijo en el centro de desarrollo infanto-familiar era encontrarse en soledad y como quizás con su marido que estaba con algún tipo de consumo tanto de alcohol o de drogas y eso le significaba violencia, ¿está bien? Entonces empezamos a charlar y a ver que algunas que tenían el centro de desarrollo infanto-familiar a 2 cuadras no podían acceder. Ahí creamos el programa 1000 días. El programa 1000 días, ¿qué son los 1000 días? Son desde el momento de la concepción hasta los primeros 2 años de vida y son esenciales para el resto de la vida de las personas, ¿sí? Es en ese momento donde crece el cerebro en el mayor porcentaje del resto de su vida, ¿sí? El 80% del cerebro del niño se desarrolla en esta primera etapa, en estos primeros 1000 días. El 1000 días, ¿qué consiste? Consiste en un acompañamiento presencial, domiciliario, que está hecho por dúos, una trabajadora social, una enfermera, una psicóloga, una enfermera, una trabajadora social. Esos dúos, cada una sigue a 20 familias. Y la idea de este programa es darle herramientas a esas mujeres, a esas familias y brindar estrategias relacionadas con la crianza. O sea, fortalecer a la familia, principalmente a la madre, y darle herramientas. Y eso obviamente conlleva a que mejore la crianza de ese niño también. Hoy por este programa ya pasaron más de 900 familias. Pasa. Bueno, este es uno de los programas que tenemos dentro del 1000 días, el PIP, que es Primera Infancia Primero, y que como dice acá, consta, es un convenio que hicimos con la Fundación Navarro Viola durante 20 semanas, seguimos a 15 familias con encuentros semanales, ¿sí? ¿Y qué vimos? Como dice ahí, narrar historias, cantar canciones o leer cuentos. Los 2 parámetros que cambiaron en forma muy importante dentro de este primer 1000 días y dentro de la Primera Infancia Primero, dentro de un subprograma, digamos, dentro del 1000 días, fue que el 70% de las personas que casi nunca le había contado un cuento a su hijo, ¿sí? Hoy el 50% ya lo hace. Eso con 5 meses de trabajo. Y posteriormente el 90% de las familias no le leía cuentos a sus hijos. Hoy solo el 30% no lo hace, ¿está bien? O sea, pequeñas intervenciones, profundas intervenciones en estos primeros 1000 días generan estímulos de cambio que van a perdurar el resto. Camino de la Embarazada es un programa que hicimos debido a que veíamos que las embarazadas no llegaban a los centros de salud que habíamos generado en los barrios, si habíamos dado acceso a la salud creando de 40 consultorios que había en el territorio a 120 que hay hoy en San Miguel en los centros de salud. Habíamos generado esa accesibilidad a la salud, así y todo, el 70% de los chicos que se nos morían en la neonatología, las mamás no habían generado los controles necesarios, 70% no habían generado los controles necesarios. Hicimos el Camino de la Embarazada, que es otra política más pública de ir a buscar, ¿sí? Como los otros, el 1000 días es ir a la casa, el CDIF es ir al barrio. Bueno, estas son todas políticas públicas de ir en búsqueda, ¿sí? Este Camino de la Embarazada son una estrategia que lo hacemos los martes y jueves, 30 personas que trabajan con nosotros van a buscar casa por casa embarazadas. Vamos con un camión y con un tráiler, y si hay alguna que tiene duda de si está embarazada o no sabe, la invitamos a controlarse al camión o al tráiler. Ahí obviamente se hacen un test de embarazo, un test de sífilis, de HIV, se controla el peso, la talla, ¿sí? Control de glucemia, y bueno, y ahí ya se le hace un primer control. Obviamente, posterior a eso, también está la ecografía, que la hacemos en el camioncito al lado, una técnica sin ecógrafos, y una obstétrica, y bueno, ahí inmediatamente lo que vemos ahí es la generación de un vínculo de esa mamá que no tenía quizás ni idea que estaba embarazada, a darse cuenta que estaba embarazada, que está con un hijo, escucha el corazón de su hijo latir, y ahí ya empieza un vínculo que obviamente empiezan las preguntas, si es varón, si es mujer, y bueno, ahí nomás
empezamos a recorrer un camino juntos con un acompañamiento territorial presencial que le hacemos a esas embarazadas. Los resultados del 2019 fueron, bueno, casi 60 operativos, como dice ahí, 676 embarazos detectados y 177 embarazos sin control. O sea, el 27% de los embarazos que encontramos no tenían ningún tipo de control. Como ven ahí abajo, una referencia, el 66% solo había completado sus estudios primarios y el 68% no sabía que estaba embarazada. Cuando preguntamos por qué no sabía que estaba embarazada, bueno, principalmente la causa más importante es que no conocen su ciclo, ¿sí? Con lo cual empezamos a trabajar también ahora en el conocimiento del ciclo, en su conocimiento. ¿Está bien? En darse cuenta que es importante, que son importantes, que es importante que conozcan su cuerpo, ¿está bien? Así. Bueno, Proyecto de Vida es el cuarto programa que les quiero hablar hoy. Es un programa donde le damos herramientas a las mujeres de desarrollo personal y desarrollo familiar, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Es brindarle la posibilidad a esa familia, a esa mujer, de desarrollarse en lo personal, que se dé cuenta de lo importante que es, que trabaje su autoestima. Una vez que tiene esa herramienta, que se da cuenta que es una persona importante, empieza a cambiar su mirada sobre las personas que lo rodean, empiezan a tener otro desarrollo social y un ámbito mucho más sano de crecimiento, tanto como para ella como para su familia. Como dice ahí, las estrategias son dos pilares, el de educación y el de trabajo autogestivo. Muchas de estas mamás han terminado ya la escuela. Cuando empezaron con nosotros no tenían el primario o el secundario terminados, ¿sí? Y bueno, el primer taller es de desarrollo personal, ¿sí? Es media hora de un taller de desarrollo personal y media hora de otro desarrollo de lo que son los oficios, ¿sí? Tenemos más de 30 oficios para enseñarles a estas mamás o a las familias o a los padres, ¿sí? Para que puedan salir adelante. Bien. Entonces, creamos los centros de desarrollo infanto-familiares, el camino de la embarazada, el 1000 días y el proyecto de vida. ¿Y qué vimos desde que comenzó la pandemia? ¿Sí? Empezamos a ver algunas cosas que nos preocuparon, ¿sí? ¿Lo tenés ahí, Ceci? Muy bien. El 15 de abril, o sea, 3 semanas después de que se decretó la pandemia obligatoria, el aislamiento obligatorio, el 20 de marzo, ya para el 15 de abril hicimos una evaluación donde detectamos una disminución drástica en los controles de salud, tanto de la madre embarazada como de los controles neonatales y pediátricos. Muchos de ellos dejaron de vacunarse, empeoró también su sistema nutricional, o sea, CONIN y otras fundaciones que trabajan con nosotros nos empezaron a contar que también ellos tenían problemas no solo en los controles, sino también nutricionales. El aumento de partos domiciliarios, el aumento de óbitos es el aumento de fetos, ¿sí? Mamás que venían ya con su feto muerto porque no habían accedido al control, ¿sí? La falta de DNI, muchos de estos registros estuvieron cerrados, con lo cual si uno no tiene DNI no puede acceder ni siquiera a la UH, está bien, a la asignación universal por hijo. ¿Qué hicimos? Observamos esto en las primeras 3 semanas y evaluamos. Y después, obviamente, decidimos actuar. Empezamos con el 21 de abril, o sea, al mes del comienzo del decreto del aislamiento obligatorio, empezamos a hacer los controles, el camino de la embarazada, generamos ya 17 operativos en los distintos barrios los martes y los jueves, como le dije antes, ya detectamos 170 embarazadas que la mayoría no estaba siendo atendida y 72 embarazadas ingresaron al programa Camino de la Embarazada. Lo llamativo de esto es que las estamos encontrando la mayoría entre la semana 24 y 30, o sea, casi entre 5 y 6 meses de embarazo, ¿está bien? Eso nos preocupa porque ya son muchas oportunidades perdidas, ¿sí? Como les dije antes, en el 1000 días, desde el momento de la concepción hasta los primeros 2 años de vida, se genera el mayor desarrollo de un niño, sí, cerebral, intelectual,
social, físico, ¿sí? Psíquico. Entonces, estas oportunidades que estamos perdiendo van a traer influencias el resto de su vida, ¿sí? Los motivos principales, como dice ahí, en tiempos de pandemia, son la falta de interés, de no saber que está embarazada, también el miedo, ¿sí? Muchas nos dicen que como estaban aisladas y no querían ir al centro de salud porque quizás entre la duda que no sabían y que sabían y no sabían si estaban embarazadas, el mismo aislamiento les generó de alguna manera el no ir al centro de salud. Alguna nos contó que la paró algún control policial, ¿sí? Porque acuérdense que el control de embarazos en su principio no era, no sé si lo sigue siendo ahora, si era esencial o no esencial, ¿está bien? Eso también es otro tema para hablar otro día. El desconocimiento del propio cuerpo, el 68% de las mujeres que encontramos no sabía que estaba embarazada porque desconocía su ciclo, ¿sí? Problemas en la documentación, como ya les dije antes, y el desconocimiento de los circuitos sanitarios, o sea, el desconocimiento o muchas veces el miedo de que no sabían si el centro de salud funcionaba o el hospital funcionaba por todo lo que escuchaba permanentemente en los medios, ¿sí? El programa 1000 días nunca paró, en realidad, ¿sí? Tiene, como dice ahí, un acompañamiento sostenido en los aspectos de salud, ¿sí? Nos ocupamos de alguna manera que vayan y tengan turno para las vacunas, nos aseguramos que las asignaciones que tenían les lleguen, también obviamente lo nutricional los estamos acompañando y obviamente generando vínculos saludables y cuidados esenciales. También les estuvimos mandando juegos virtuales permanentemente o distintos materiales para que puedan jugar en sus casas. Obviamente que esto mucho, más allá de la charla diaria por WhatsApp, telefónica o por alguna red, de las necesidades que tienen, de qué tipos de juegos o qué tipo de materiales tienen en su casa para poder después transformarlos y jugar con esos que tienen en su casa, ¿está bien? Y obviamente que las visitas presenciales son ante urgencias, ¿sí? Ante alguna necesidad más importante de esa familia. Nunca dejó de funcionar el 1000 días, ¿sí? Lo seguimos acompañando. Los centros de desarrollo infanto-familiar los dividimos en 3 fases, ¿sí? La fase 1, que comenzó el 20 del 3, cuando empezó el aislamiento obligatorio, tuvimos que cerrar los centros de desarrollo infanto-familiares y empezamos a hacer un seguimiento telefónico, ¿sí? Con estas familias, cómo estaban, qué necesidades tenían, como dice ahí, algún tipo de refuerzo alimentario. Piensen que las personas que van a un centro de desarrollo infanto-familiar son personas que las mamás están solas, ¿sí? Nosotros ahí hacemos un puntaje, ¿sí? O sea, las mamás que tienen mayor puntaje o las familias que tienen mayor puntaje son las que más probabilidades tienen de entrar. ¿Qué es ese puntaje? Y bueno, si la mamá tiene 14, 15 años, es adolescente, está sola, consume, tiene algún trastorno de salud mental, sufre violencia o lo que fuera, tiene mayor puntaje y más posibilidad de entrar a un centro de desarrollo infanto-familiares. Así que sus necesidades son infinitas. Entonces, la parte alimentaria, la parte del acompañamiento de que les lleguen las recetas, de que les llegue la medicación, todo esto es con un seguimiento día a día de todos los equipos técnicos de los centros de desarrollo infanto-familiares. Esta semana empezamos la fase 2. La fase 2 funciona con los centros de desarrollo infanto-familiares abiertos. Todavía sigue sin la asistencia de los niños, pero bueno, ya empezamos a trabajar con las maestras y con los equipos técnicos, con esas familias, ¿sí? Ya en un ida y vuelta más yendo a los centros de desarrollo infanto-familiares. La semana que viene empezaremos con la posibilidad de los controles de salud que se hagan dentro del centro de desarrollo infanto-familiar. Eso va a ser escalado, va a ser de a poco para que no se junten distintos chicos, para que las familias no se junten y se genere algún tipo de aglomeración de gente, ¿sí? También, como dice ahí, seguimos con una guardia alimentaria. La fase 3 es la que tenemos que definir, que estamos viendo que va a pasar estos próximos, le diría que 2 meses, por el tema de cómo está aumentando la curva en el conurbano bonaerense. Pero bueno, es un poco, ya escribimos algunos protocolos de cómo tienen que ingresar el personal que trabaja ahí, o sea, lavarse las manos, tomarse la saturación, tomarle la temperatura, ver el test del olfato, que los lugares estén bien ventilados, bien acondicionados, que haya una distancia social
aislamiento, de distancia social de mayor a 2 metros entre chico y chico, y esto va a ser por turno, ¿sí? Así que estamos trabajando en esa fase 3, lo único que nos faltaría es definir el cuándo, ¿sí? Hay muchas propuestas interesantes que estamos leyendo que se hacen en el mundo, del 4x10, como habrán escuchado, que está evaluando hacer la ciudad y que se han hecho en algunos otros lugares. Pero bueno, esto todavía de alguna manera lo tenemos en la cabeza, estamos pensando qué día podría empezar a funcionar, ¿está bien? Bueno, Proyecto de Vida, como les decía, era el programa de darle herramientas a estas mujeres, tanto de lo personal y trabajar la autoestima y darse cuenta que son importantes, como el desarrollo familiar y darles un emprendimiento, ¿sí? Como dice ahí, hay un emprendimiento muy bueno que es hecho en casa, o sea, todo lo que hacen estas mujeres ya tiene marca que se llama Hecho en Casa, y bueno, justo ahí está el lanzamiento de la venta de barbijos a empresas ya grandes, así que estamos muy contentos con eso, porque están desarrollando y vendiendo barbijos a empresas. Y bueno, y la semana que viene empezamos con la reunión de modalidad virtual, ese taller de desarrollo personal y el trabajo de autoestima, como dice ahí, un taller de 40 minutos, y después va a ser 40 minutos de un taller de oficio. Obviamente esto también con un protocolo que ya hemos iniciado en cuanto a aislamiento, a cómo ir vestidos, cómo manipular los objetos, ¿está bien? Estoy en igualdad. El alto costo del COVID, como dice, para los niños, en un escrito que presentó el BID, como dice ahí, el impacto de la pandemia en el desarrollo físico, mental y emocional de los niños puede ser devastador, tanto a corto como a largo plazo. ¿Sí? Ya estamos viendo problemas, por ejemplo, nutricionales, problemas de conducta, problemas tensionales, ¿sí? Esto queda invisibilizado ante la baja incidencia del COVID en el nivel clínico, o sea, principalmente lo presentan en forma asintomática y a nivel leve, ¿sí? Sin embargo, se espera un aumento de la comortalidad, ¿sí? Y de pobreza infantil. Y en consecuencia, fuertes pérdidas de capital humano y profundas desigualdades. Como les dije antes, se están perdiendo oportunidades increíbles en el aprendizaje. La brecha educativa cada vez va a ser mayor, esto porque vemos que en los medios sociales altos y las escuelas privadas tienen mayor desarrollo tecnológico, o sea, tienen la posibilidad, tanto los profesores como la misma estructura de los colegios privados, de alguna manera, y las personas que asisten a esto tienen un desarrollo tecnológico aún mayor. Cuando vamos a los barrios más humildes, el 35% a 42% accede a la posibilidad de un teléfono inteligente o una computadora, ¿sí? Y muchos de esos edificios, de esas escuelas, no están en condiciones de poder dar la suficiente tecnología como para que les llegue todo el material a esas familias. O sea que la brecha educativa también aumenta. Aumenta la brecha también del acceso a la salud, por esto que les decía antes, la posibilidad, no entienden muchas veces las personas con las que trabajamos cómo funciona el sistema de salud y han dejado de ir a controlarse, o sea, la brecha sanitaria también aumentó la falta de vacunación en los sectores más humildes, por eso se generaron campañas de vacunación casi casa por casa en distintos lugares. Obviamente, hay una disminución de la actividad física, también está toda la gente en su casa con mayor hacinamiento. Esto también no solo trae un problema físico, sino también social, o sea, ha disminuido también la posibilidad de sociabilización de estos chicos, el aumento de las horas en las pantallas. En muchos de estos chicos también eso ha traído una alteración del sueño, o sea, alteración del sueño, poca posibilidad de instruirse o estar conectado para enseñar y aprender, o sea, se ha disminuido esa capacidad. Eso ha generado un aumento también de la tensión familiar, ¿sí? Las familias están más tensas y que hemos visto, bueno, aumento de violencia, aumento de abuso, aumento de maltrato. O sea, todas estas problemas, estas brechas que estamos viendo a raíz de este tema de la pandemia. Obviamente que también en el 1000 días influye un montón. Si piensen que el programa 1000 días
en esto que ya llevamos de la pandemia, son 90 más unos 30 meses más que nos quedarán, son casi 200 días por delante, de los 1000 días que corresponden a esta primera etapa y que son fundamentales para estos chicos en el resto de sus vidas. Bueno, 200 días vamos a haber perdido oportunidades para que esos chicos puedan estar estimulados, puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan aprender números, puedan aprender letras, puedan aprender un montón de cosas que vemos que gracias a estos programas funcionan, ¿sí? Tienen mucha mayor capacidad de aprendizaje, mucha más capacidad de amar, mucha más capacidad de ser niños, ¿tá? Porque estas 4 horas, 5 horas que quizás están con nosotros tienen la posibilidad de ser niños, ¿sí? Quizás están en sus casas sufriendo algún tipo de abuso o maltrato. Bueno, acá tienen 4 o 5 horas para poder ser niños. ¿Y qué es lo que queremos con todo esto? Como está ahí Alan, es que todos los chicos de San Miguel terminen siendo abanderados, igual que Matías, que era abanderado, ¿sí? Que tengan las mismas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido este pantallazo que estamos viendo. Y bueno, me imagino que querrán hacer preguntas. Bueno, muchas gracias, Pablo, muy claro todo. Nos llegaron 2 preguntas. ¿Escuchás, Pablo? Sí. Nos llegaron 2 preguntas. Una es, ¿cómo es el equipo de trabajo en tiempos normales y cómo se organizó en estos tiempos? Esa es una. Ahí no sé si me escuchó. A ver. Bueno, mientras se vuelve a conectar, aprovecho este intervalo para primero volver a darles las gracias a todos los que están conectados. La verdad que es muy bueno en estos tiempos seguir preocupándonos y desafiándonos con el tema de la infancia. Y por otro lado, agradecer a Marcelo Camuso y la Escuela de Política, la Escuela de Gobierno y Política, que también nos da esta posibilidad. Bueno, acá, ahí, le voy a dejar estas 2 preguntas a Pablo entonces para que haga. Primero, ¿cómo es, distancia, primero cómo es el equipo de trabajo en la normalidad y después, ¿cómo se organizó? ¿Cómo es el equipo en la normalidad de la coordinación? Sí. Bien. No, en general tenemos una coordinación de primera infancia, niñez y familia, y que tiene distintas ramas, ¿sí? Tiene una directora del 1000 días, que tiene todo un equipo técnico. Tenemos también la dirección de los 1000 días, que también tiene su equipo técnico, así consiste en una trabajadora social, una psicóloga, bueno, a veces una nutricionista, depende el tipo de persona que necesitemos para ese momento. Obviamente tiene esto muchos aristas, como pueden ser la gente de salud, alguna neonatóloga, pediatra o obstetra, ¿sí? Cada centro de desarrollo infanto-familiar, cada programa 1000 días y el camino de la embarazada tiene también sus acompañantes familiares que están en territorio y que también constan de equipos técnicos, ¿sí? Cada uno de estos equipos está formado, como les dije antes, trabajadores sociales, psicólogos. Bueno, acá tengo muchos politicólogos, está bien, en la creación de políticas públicas, ¿sí? Todos discípulos de Camuso, de Marcelo. Bueno, 2 preguntas más que llegan. Si usted ve la posibilidad desde que estos tipos de proyectos se puedan impulsar desde el legislativo, nos pregunta Belén Tapia, y sobre todo después también saber si se prevé alguna diferencia, qué diferencia se prevé con este tema del COVID, ¿no? Un poco la dijiste en la última filmina, pero por ahí profundizar un poco más. Bueno, yo te diría que por lo que lucho y lo que me va a quedar de vida, lucho para que esto salga a nivel provincial y nacional, ¿sí? No dejo de soñar con eso. Creo que con los resultados que vimos acá, por lo menos en San Miguel, en cuanto a cómo ha mejorado los controles
los controles de las mamás, cómo ha mejorado la calidad de vida de esas familias, de esas personas que quizás no tenían ya más esperanza, que la habían perdido. No lo dije, pero nosotros en la Argentina hace muchos años teníamos un valor, que era el valor de mi hijo el doctor. ¿Qué era mi hijo el doctor? Mi hijo el doctor era un valor. ¿Qué significaba? Que si yo me rompía el lomo trabajando, ¿sí?, a mi hijo le iba a ir mejor. Entonces, yo sabía que yo era un chacarero, un obrero, que quizás no había terminado el primario, o mi mamá tampoco, pero que si ellos se rompían el lomo trabajando, a mis hijos le iba a ir mejor. Entonces eso generaba de alguna manera que yo tenga ganas de llevar a los chicos al centro de salud, a la salita a darle las vacunas, o lo mismo para la escuela, ¿sí? Los llevaba a la escuela porque a mi hijo le iba a ir mejor. ¿Qué vimos? ¿Qué vemos en el conurbano bonaerense? Vemos que un 20% de esa población perdió esa esperanza. Entonces dejaron de mandar sus hijos a la salita, dejaron de mandar sus hijos a la escuela. Y por eso estas políticas públicas de ir en búsqueda, ¿sí?, de ir a buscar a estas familias que de alguna manera perdieron la esperanza hace muchos años, que viven muy mal, que sufren temas de violencia o adicción, que abandonaron la escuela, y que bueno, nosotros como estamos debemos y tenemos la obligación de generar políticas públicas de acompañamiento para esas familias. Eso me parece que es vital, y creo que yo, por lo menos, y este equipo no va a abandonar nunca esa pelea, que nos parece que es fundamental para poder crecer como país. Fundamental. Vos ahí está la senadora nacional por Santa Cruz, Belén Tapia, que es la que me hace esta pregunta. Yo he estado en Santa Cruz con ella, hemos trabajado juntos. Me imagino que Belén, esas ganas que te vi que tenía, las seguís teniendo, y que lo vamos a hacer. En algún momento vamos a ir a Santa Cruz y vamos a producir eso, y a cada una de las provincias, hasta que esto sea una ley nacional, ¿sí? Me parece que como políticos es una obligación que podamos acompañar a todas nuestras familias, a las personas que más necesitan, ¿sí? Con respecto a las desventajas, que creo que alguien me preguntó, es un poco las brechas que dije antes. Sí, me parece que en las brechas a nivel no solo sanitario, principalmente en el tema nutricional, estamos muy preocupados con ese tema y por eso decidimos seguir con los programas. ¿Sí? La falta de oportunidades, no solo en lo físico, ¿sí? En la desnutrición y las consecuencias que tiene eso en un chico en esta etapa, ¿sí?, donde pierde un montón de oportunidades y que son vitales para su desarrollo físico, psíquico, social, cultural, ¿sí? Todas estas oportunidades que pierden cuando son tan chicos, posteriormente eso va a traer en ser quizás de alguna manera un capital humano que de alguna manera no tenga todas las posibilidades, como se ha visto en miles de estudios. La falta de oportunidades y de estímulo en esta etapa después generan que las personas sean de ingresos económicos más bajos. Eso obviamente tiene también mayores repercusiones con mayor cantidad de trabajo informal, obviamente con más deserción escolar por parte de sus hijos, y genera un círculo vicioso, sí, que no tiene fin. ¿Está bien? Bien, bueno, y la última, pues estamos cortos con el tiempo, si tuvo algún impacto el tema de redactar estos programas ahora en el tiempo de pandemia. No, yo creo que no. De hecho, creo que recién están apareciendo los primeros escritos, o sea, los que quizás tenemos más políticas públicas territoriales, de alguna manera de ver lo que está pasando en territorio. Vuelvo a decirle, a los 20 días vimos como todas las estadísticas se estaban cayendo, la falta de goles, la falta de acceso a distintas oficinas públicas. O sea, si no estamos con nosotros con el acompañamiento, de alguna manera muchas de esas personas pierden posibilidades y accesibilidad a los distintos programas que se ha dado para esta crisis social y económica que estamos viviendo. ¿Está bien? Eso obviamente repercute a nivel familiar, trae más tensión, la brecha educativa, como les dije antes, en cuanto a lo de inicio, en cuanto a posibilidades tecnológicas tienen las familias, o sea, esa brecha educativa también está, la brecha social con más tensión y más episodios de violencia o de maltrato que también estamos viendo. Bueno, toda esa diferencia la estamos viendo, me imagino que el gobierno nacional y provincial también lo tendrá en cuenta, y que bueno, le tendrá que poner cabeza
a todo esto para ver cómo hacemos un manejo más inteligente de esta pandemia, ¿está bien? Muchísimas gracias. Bueno, y nos siguen llegando por ahí algunas consultas respecto a los equipos técnicos, si podemos tener algún tipo de vinculación, así que todo eso después nosotras nos encargamos de contactarnos. Quizás para despedirnos, agradecer nuevamente, estamos convencidos en tiempos de pandemia y de no pandemia también, que tenemos el gran desafío también de pasar del paradigma del asistencialismo a la autogestión. Creo que ese es el espíritu de todos nuestros programas y estamos lográndolo con mucho esfuerzo, ese es un gran norte que tenemos. Así que, bueno, agradecerles a todos, especialmente nuevamente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, que siempre nos apoya, promocionar, aprovechar este espacio para los que no estuvieron en el diplomado de Infancia y Familia el año pasado, puedan anotarse a este, que arranca en agosto. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, y Pablo, si querés algunas palabras de despedida. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, obviamente, y a todos los participantes por la paciencia de escucharme. Espero que se lleven distintas inquietudes y que podamos de acá en adelante poder crecer y hacer algo en conjunto. No dejemos de hacerlo, no hay cosa más linda que ver los cambios en las personas, cómo evolucionan, cómo se desarrollan, cómo personas que estaban con su autoestima muy baja, sin esperanza, de alguna manera la volvieron a tener, y las ganas que tienen de salir adelante. La verdad que todos los días nos enseñan a nosotros con sus ganas de salir adelante, y bueno, eso los invito por supuesto a todos a ser parte de alguna manera, a los que le toca de alguna manera algún cargo público, poder hacerlo, insistir con estas políticas públicas, a la universidad por supuesto, que le ponga cabeza a estas políticas y a estas iniciativas que obviamente que funcionan, y que desde el lugar que les toque puedan generar cosas lindas para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, Cecilia, Bernardita, Martina, Lourdes, todos los que hicieron posible este encuentro, especialmente a Pablo, y felicitarlo por la política pública de San Miguel para infancia y salud, que es un modelo para todo el país. Muchas gracias a todos los conectados por su presencia, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.